Hola, ¿qué tal? Continúo con el curso de Java. Me lo han estado pidiendo mucho que continúe con el curso. Me había quedado en el tema de excepciones porque hay mucho que abarcar en el tema de excepciones y pues es un tema que considero importante, ya que manejar las excepciones va a hacer que nuestros programas puedan ser más robustos, es decir, que esos programas no se cuelguen en el momento que nosotros pongamos un dato que no debe de ir. Ahorita vamos a verlo de una mejor manera. En uno de los ejercicios anteriores hice un programa que pues era para realizar una división. Entonces una división entre cero no es posible. Entonces si ustedes no manejan esa excepción, pues su programa se colgaría, ya que las excepciones son errores que se dan en tiempo de ejecución. O sea, el programa se logra compilar, lo puedes compilar sin ningún problema, pero en el momento en que el programa está en ejecución, ese programa se podría colgar, por ejemplo, si tú en el momento que quieres realizar una división entre cero y capturas un cero en el denominador. Entonces, ahora les voy a hablar de la clave throws. Uno de los ejercicios anteriores lo voy a mejorar, le voy a añadir más cosas y además voy a utilizar esta clave throws. Esto que es parte del tema de excepciones. Bueno, tenemos esta clase llamada división, la tengo en este paquete llamada excepciones. Aquí voy a estar realizando los ejercicios de excepciones. Entonces, pues acá está en el método main. Vamos a crear un método para poder realizar una división entre dos números. Entonces, en la misma clase voy a poner el método, lo voy a poner aquí abajo o puede ser en la parte de arriba. Lo voy a poner aquí en la parte de arriba. Entonces, vamos a darle un nombre a ese método. Pues public va a ser un método estático, significa que para poder invocar este método lo podemos hacer con la clase sin necesidad de crear instancias. Entonces, este método nos va a devolver un dato de tipo entero y al método lo vamos a llamar división o le voy a llamar cociente. Esto es para no confundir el nombre del método con el nombre de la clase, cociente. ¿Sí? Entonces, este método va a tener dos parámetros, ¿sí? De tipo entero, una al cual voy a llamar num para el numerador, es decir, la parte de arriba de la división, y otro al cual voy a llamar den para el denominador, ¿sí? Entonces, este método aquí me está marcando esta señal en rojo porque como es un método que nos devuelve un dato de tipo entero, pues tenemos que poner la sentencia return, ¿sí? Entonces, vamos a ponerle return. ¿Qué nos va a devolver este método? Pues simplemente la división entre el numerador y el denominador, ¿sí? O sea que nos va a devolver la división entre el numerador y el denominador. Pero ¿qué tal si tú pones un cero en el numerador? No hay ningún problema, porque cero se puede dividir con cualquier número, pues es cero. Pero cualquier número no se puede dividir entre cero y lo puedes intentar con tu calculadora. Divide un número entre cero y vas a ver lo que pasa. Pero ¿qué tal si tú pones un cero en el denominador? Pues ¿qué va a pasar? Se te colgaría el programa, ¿sí? Eso pues se los mostré en uno de los ejercicios anteriores. Entonces, la verdad no recuerdo el número del ejercicio porque ya tenía rato que no actualizaba este curso. Pero tenemos que manejar eso. Pero antes que nada, nosotros vamos a utilizar la palabra clave throws. Esto es porque necesitamos declarar que este método que se llama cociente puede arrojar una excepción. ¿Una excepción de qué tipo? De tipo arithmetic exception. O sea que si tú divides un número entre cero, se va a generar una excepción de tipo arithmetic exception. Entonces vamos a declarar nosotros que este método, vamos a indicar que este método puede arrojar ese tipo de excepción, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer en la declaración del método, ¿sí? Es decir, aquí mismo, vamos a nosotros a indicar que ese método puede generar una excepción, ¿sí? Entonces lo vamos ¿cómo se dice la palabra? A declarar en la firma del método. Entonces, vamos a poner aquí, vamos a poner lo siguiente con la palabra clave throws. ¿Qué tipo de excepción puede generar este método? Pues una de tipo
arithmetic exception, ¿sí? Entonces nosotros ya estamos indicando que este método podía generar este tipo de excepción, arithmetic exception. Si en dado caso nosotros pues ponemos en el denominador un 0, ¿sí? Así como un método tiene sus parámetros, vemos que este método tiene dos parámetros, ¿sí? Además de eso, un método pues tiene su nombre. De igual manera, como tiene también su tipo de retorno, también es buena idea declarar que un método puede generar este tipo de excepción. Bueno, no solamente este, otro tipo de excepciones, pero en este caso, ese tipo de excepción, arithmetic exception. Entonces ya con esto estoy diciendo que mi método llamado cociente puede generar esta excepción llamada arithmetic exception, ¿sí? Entonces, pero el hecho de que este método declare que puede generar esa excepción no significa que siempre se va a generar esa excepción, que siempre se va a lanzar, no. En dado caso que tú pongas pues un cero en el denominador, ¿no? ¿Sí? Entonces, ya tenemos este método. Ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir al método main, ¿sí? Vemos que esta clase de división tiene dos métodos, este método que estamos creando nosotros y al método principal que es el método main. Lo primero que se va a poner en ejecución es el método main y a partir del método main nosotros vamos a mandar a llamar a los demás métodos que tengamos. Entonces, vamos a crear un objeto de tipo scanner, lo voy a llamar SC. Esto es para poder que se nos lea lo que tecleamos con nuestro teclado, system.in, ¿sí? Entonces, hemos creado este objeto. ¿O saben qué? También podemos hacerlo con la clase JOptionPaint. Lo voy a hacer con este, pues ya lo creé el objeto. Entonces, estamos importando a la clase de scanner que pertenece al paquete java.ut. Ya tenemos nuestro objeto. Con este objeto vamos a invocar al método netIn de la clase scanner para que nos lea lo que nosotros tecleemos con nuestro teclado. Ahora, vamos a hacer que, por ejemplo, si tú introduces un número y ese número pues es un número cero, vamos a hacer que se te vuelva a pedir ese número, ¿sí? O sea que si tú pones un valor cero en el denominador, aclaro, en el denominador, que se te pida introducir nuevamente ese número. Para eso vamos a utilizar un do while. Entonces necesitamos una condición para que este do while se esté iterando, se esté repitiendo. Para eso vamos a utilizar una variable boolean. A esa variable la vamos a llamar continúa, o sea, para que continúe el while. Y vamos a darle un valor inicial en true, de true, ¿sí? Ahora, eh, ahora vamos a poner el do while. Y ahorita dentro de estos paréntesis voy a poner la condición para que este do while se esté repitiendo. O sea, la condición para que este do while se esté repitiendo es que tú estés poniendo un 0 en el denominador, ¿sí? Entonces, vamos a poner dentro del do while un try y un catch. Esto es porque en el try se va a poner el código que, que podría generar una excepción. O sea, el try va a intentar realizar la división y si algo sale mal, se va a brincar al bloque catch, ¿sí? Para poder atrapar esa excepción. Entonces, vamos a poner dentro del try lo que podría generar un tipo de problema y vamos a poner un catch. ¿Qué tipo de problema se puede generar de tipo arithmetic exception? Vamos a darle un nombre a este objeto, le voy a llamar E, ¿sí? Entonces vamos que dentro aquí abre la llave del do while y aquí cierra, ¿sí? Y dentro del do while están los bloques try, el bloque try y el bloque, bueno, el bloque try aquí cierra, aquí abre la llave y aquí cierra, vemos en amarillo, y el bloque catch, aquí abre la llave y aquí cierra. Entonces, si algo sale mal, si tú pones un 0 en el denominador, se va a brincar del try al catch porque se va a generar una excepción de tipo arithmetic exception. Entonces vamos a poner dentro del try el código para poder realizar la división, intentar realizar la división. Vamos a poner un mensaje dentro del try que diga introduce un numerador
entero. Entonces vamos a, aquí mismo vamos a declarar una variable llamada num. ¿Cómo estamos llamando? La podemos llamar diferente, no importa, claro, ¿no? Num, y dentro de esta variable num, vamos a hacer que nuestro objeto SC de tipo escáner invoque al método netSyn para que lo que tú teclees se te sea leído y almacenarlo en la variable num, que es de numerador, ¿sí? O saben que le voy a cambiar a numerador para que se entienda. Entonces, numerador. Porque pues num puede ser una variable pues que significa que es un número, ¿no? Luego, también vamos a hacer que nos pida introducir el denominador, ¿sí? Entonces, de igual manera en la variable denominador vamos a hacer que se almacene nuestro número entero introducido. Ahora, necesitamos una variable para almacenar el resultado de dividir numerador entre el denominador. Entonces, vamos a declarar la variable, la vamos a llamar res para el resultado. Y aquí viene algo que vamos a invocar al método, o sea, vamos a invocar al método cociente. Lo vamos a invocar para poder intentar realizar la división, ¿sí? Entonces vamos, como es un método estático, no vamos a necesitar una instancia, lo vamos a invocar con el nombre de la clase, o sea, este método cociente pertenece a la clase división. Entonces, como pertenece a la clase división, vamos a poner el nombre de la clase a la cual pertenece ese método y la clase se llama división y invocamos al método cociente y le pasamos estos parámetros. Nos está pidiendo estos dos datos, dos números enteros nos pide, que es el numerador y el denominador, ¿sí? Entonces, aquí le estamos pasando el numerador y el denominador, que lo introducimos aquí. O sea, invocamos a este método. En el momento que lo invocamos a este método, pues su código se pone en ejecución, se pone en marcha. Entonces, del método main nos vamos al código, que este método está fuera del método main, ¿no? Pero dentro de la misma clase. Entonces, del método main nos vamos a que se ejecute el código del método cociente y recibe en num lo que le pasamos. Desde aquí le pasamos el numerador que introducimos aquí y recibe en den, en este parámetro den, lo que le pasamos del denominador, ¿sí? Entonces, después de esto, este método nos va a retornar el resultado de dividir num entre den. Y ese resultado, o sea, siempre y cuando no hayas puesto un 0 en el denominador, aquí en la parte de abajo, pues el resultado de dividir eso se va a almacenar en esta variable llamada res. O sea que este método nos va a retornar el resultado de dividir num entre den. ¿Qué es num entre den? Pues son los datos que le pasamos desde estos paréntesis, ¿sí? Entonces, lo que nos devuelve este método, el valor entero lo vamos a almacenar en la variable entera llamada res, ¿sí? Ahora, después de esto, vamos a, ya que tenemos el resultado de la división, a mostrar un mensaje que diga la división es, y concatenamos la variable res que nos almacena el resultado, ¿sí? Ahora, voy a poner algo, continuar igual a false. ¿Por qué estoy poniendo esto de continuar? Bueno, continúa igual a false. Porque a nosotros nos faltó aquí en el do while poner una condición para que este do while se esté repitiendo. Que continúa, que la variable continúa de tipo boolean sea igual a true. Pero no es necesario que pongamos igual a true. Nosotros con el simple hecho de poner continúa, ya estamos indicando que continúa es igual a true, ¿sí? O sea, más bien dicho, está preguntando si continúa es igual a true. No está diciendo que es igual a true, no. Es cuando ponemos igual a true o igual a cualquier otro dato, estamos preguntando si esta variable continúa es igual a lo que está al lado derecho. Aquí estamos preguntando si la variable continúa es igual a true, o sea, si es verdadero. Pero no es necesario que pongamos esto. Con el simple hecho de poner esto, ya estamos indicando que continúa, se está preguntando si continúa es igual a true. Entonces, la condición para que el do while
se esté repitiendo es que la variable continua es igual a true. O sea, ¿cómo funciona esto? El do while se pone en marcha porque el do while primero se ejecuta el código que está dentro y luego se evalúa la condición para ver si se vuelve a repetir. Entonces, vemos que está el do while, luego el try, se pone, el código se ejecuta y me parece, introduce un número entero, lo introducimos en la variable numerador, luego introduce un denominador entero y lo introducimos en la variable denominador, luego invocamos al método división, perdón, al método cociente que pertenece a la clase división y le pasamos el numerador y el denominador que introducimos y el resultado de ese método lo que nos devuelve, o sea, el resultado de la división, pues lo va a almacenar en esta variable llamada res. Y luego esto lo, lo imprime en pantalla el resultado. Pero si tú, vamos a suponer que si todo salió bien, si tú pusiste un 0 en el denominador, pues la variable continúa, su estado era en true, inicialmente va a cambiar a false. Entonces, como ya está en false, la variable continúa, ¿qué va a suceder? Pues, después de esto, como todo salió bien en el try, suponiendo que tú pusiste un número diferente, 0 en denominador, todo salió bien, este cache no se ejecutó el bloque cache. Luego el do while va a volar la condición, continúa es igual a true, como continúa no es igual a true, vemos que se cambió a false, pues el do while finaliza y ya deja de pedirte nuevamente números. Pero si en dado caso, nuevamente, salieron las cosas mal, se pone en marcha el do while. Luego se pone en ejecución el código del try, te pide un número del numerador, pones un número. Aquí no importa que en el numerador pongas un 0, pero luego si te pide un número del denominador y tú pones un 0, ¿qué sucede? En el momento que se invoca al método cociente, le pasas esos dos números, pues el código del cociente se pone en marcha y aquí es donde se va, pues es un error porque estamos tratando de dividir, si tú pusiste un 0 en el denominador, un número entre 0 y eso nos genera un error. Entonces, esto, después de que pues y pusiste algo mal, el 0, se brinca, o sea, del try se va a brincar al cache porque se genera una excepción tipo arithmetic exception. Se genera un objeto de ese tipo. Entonces, porque tú pusiste un 0. Entonces, aquí dentro del cache vamos a poner lo que, o sea, ¿qué va a aparecer en pantalla? Pues va a aparecerme en pantalla, introduciste un 0. ¿Sí? Entonces, se generó, vamos a continuar acá abajo. Se generó una excepción y aquí hacemos que nuestro objeto invoque al método getMessage, ¿sí? Entonces, para que nos muestre el mensaje de eso, ahorita vamos a verlo de mejor manera. Entonces, como tú, por ejemplo, en esta parte, pues ya tú pusiste un 0 en el denominador, pues no alcanza a ejecutarse esta línea y entonces continúa, se queda en true. O sea, continúa se va a cambiar a false siempre y cuando todo salió bien y se ejecuta la última instrucción. Pero como se interrumpió, esto por el hecho de que pusiste un 0, continúa, se va a quedar en true, como inicialmente lo pusiste, no se va a cambiar a false. Entonces, ¿qué va a pasar después de esto? De que salieron las cosas mal, se brinca al cache, se genera ese error y te muestra en pantalla esto, introduce un 0, se genera una excepción. Entonces do while va a evaluar la condición, si continúa es igual a true, como continúa es igual a true, ¿por qué? Porque pues las cosas salieron mal, el do while se vuelve a repetir. Entonces se va a volver a repetir y como se vuelve a repetir, ¿qué va a suceder? Pues te va a volver a pedir que introduzcas el número, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer que se te vuelva a pedir que introduzcas ese número. Entonces, después de esto que te muestre el mensaje, va a mostrarse el mensaje que diga denominador 0 y el do while se va a volver a repetir y lo mismo, se va a ir hasta acá al try, nuevamente se va a poner en marcha el código dentro del try, te va a pedir nuevamente los datos, va a volver a invocar al método cociente de la clase división y si tú volviste a poner un número 0, ¿qué va a pasar? Esta variable continua no va a alcanzar a cambiarse a false, se va a quedar en true. Y si tú pusiste un 0, se va a brincar al cache porque se generó la excepción arithmetic exception y te va a mostrar estos mensajes. ¿Sí? Y esto va a estar repitiéndose mientras tú
estés poniendo el cero. En el momento que tú dejes de poner el cero, el do while va a finalizar. Entonces, ahora vamos a ver si esto funciona. Ya me está marcando un error aquí, algo puse mal. No puse nada más. Observen, me puede introduce un numerador entero. Nosotros podemos poner un cero en el numerador. O sea, no pasa nada que tú pongas un cero en el numerador. Numerador. Introduce un denominador entero. Voy a poner un 4. La división es cero porque cero entre 4 pues es cero. Pero si tú, y vemos que el programa finalizó, pero si tú pones un cero en el denominador, o sea, introduce un numerador entero, voy a poner 6. Introduce un denominador entero. Ahora sí, voy a poner un cero. Y aquí me dice, introduciste un cero, o sea, generó una excepción. Va y cero, ¿qué me está diciendo? Y luego me dice, denominador cero. ¿Sí? Introduce un numerador entero. Te vuelve a pedir nuevamente el número. O sea, se vuelve a repetir el do while. El try se vuelve a poner en ejecución. Voy a poner un 8. Introduce un denominador entero. Voy a poner nuevamente un cero. Y luego me vuelve a pedir nuevamente. Y ahora sí, voy a poner un 9. ¿Sí? Voy a poner un 4. Entonces aquí me está diciendo, la división es 2 y ya finaliza el código. Bueno, 9 entre 4 no es 2, no es un valor exacto. Entonces aquí tenemos que hacer un cambio para que no contemplamos eso. Tendríamos que cambiar a la variable res a double. Tenemos que cambiar la variable res a double, pero también tenemos que cambiar el numerador y el denominador a tipo double, ¿sí? Entonces, double, lo cambiamos a tipo double, lo cambiamos a tipo double. Y este método nos tiene que devolver un double. Un double. También cambiamos, es un gran cambio todo esto, ¿no? Es un cambio que estamos haciendo. Esta variable la cambiamos a double. Luego esta también la cambiamos a double. Luego, ¿qué más falta? Creo que ya es todo. Este método a next double. Entonces, ahora sí, vamos a hacer esto. 9 entre 4, 2.25.